Gloria a Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Gloria a Jesús, Santo Padre. Bendito tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso, hoy es para siempre. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos. Gloria al Señor. El Evangelio de Marcos, el capítulo 6, verso 34. Gloria al Señor. Y vamos a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y salió Jesús, y vino una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Gloria a nuestro Padre Celestial. Que la presencia del Señor nos inunde en esta hora para que Él cumpla su propósito a través de esta palabra. Que el Señor nos fortalezca y que nos limpie con ella. Amén. Que nos sane, que nos libere, que nos restaure. Gracias por lo que el Señor va a hablar en esta hora. El título que trae este pasaje es Alimentación de los 5,000. Gloria al Señor. Pero más adelante, en el capítulo 8, nos encontramos también con un milagro. Más bien, con una enseñanza más que nuestro Señor Jesús le hace a sus discípulos, porque ellos no habían entendido. Y parece ser que hasta estos tiempos no se ha entendido qué es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios y para qué vino el reino de los cielos aquí a la tierra. En el capítulo 6 se nos habla de que el Señor alimentó a 5,000 hombres. Y en el capítulo 8 se nos habla de que el Señor alimentó a 4,000. Gloria al Señor. Sabemos que el Señor llama a toda la humanidad y que delante del Señor no hay acepción de personas. Llámese judío, llámese griego, llámese latino. Todos somos un pueblo y Él vino a rescatar a toda la humanidad. Gloria al Señor. Jesús mira la multitud que se acerca. Y dice la Escritura que Él tuvo compasión de ellos. Compasión que muchos hombres en este tiempo y que muchas mujeres en este tiempo han perdido o hemos perdido por la multitud. Hoy en día hay mujeres a los cuales se le llama trabajadora social. En otros sitios se le da un nombre más denigrante como prostitutas. Y aún hay hombres prostitutos. Hay hombres y mujeres que se drogan. Hay hombres y mujeres que están sumergidos en las profundidades de las tinieblas. Pero también encontramos otros hombres y mujeres en una condición o en un estrato o en un nivel más alto, entre comillas. Ricos, hombres comerciantes, hombres negociadores, hombres y mujeres que asisten a una universidad, hombres y mujeres que tienen capacidad, aptitudes, talentos, que tienen arte. Pero sea que estén en lo más bajo o que estén en lo supuestamente alto, estos corazones están abrigados bajo la sombra de las tinieblas, bajo el pecado.
Y a estos el Señor quiere libertar. Y a estos el Señor está libertando. Pero tenemos que mirar el trabajo que los obreros del Padre Celestial están haciendo. Y sobre todo, mirarlo cómo se está haciendo el trabajo. Gloria al Señor. Cuando el Señor se encuentra con esta multitud, no estaba él solo. Nos dice la Escritura que los discípulos estaban con él. El Señor Jesús los llamó para que fuesen a un lugar desierto y ellos descansaran, dice la Escritura, un poco. Pero ese descanso, ese reposo, para ellos no fue. El Señor Jesús creó un panorama para que los discípulos aprendiesen y nosotros aprendiésemos cómo funciona y cómo se debe funcionar y qué se debe hacer y cómo se debe hacer en el reino de los cielos para que las almas, los hombres y mujeres sean salvos y salvas. Para que en ellos no haya condenación, para que ninguno de ellos se pierda. Nosotros en el verso 30 podemos leer de que los discípulos vinieron ante Jesús a contarle todo lo que habían hecho. Ellos cumplieron con la comisión. Dice la Escritura, pasaje atrás, que ellos fueron y oraron por endemoniados, por los enfermos, que los sanaron y los liberaron. Y dice la Escritura de que eran muchos los endemoniados y muchos los enfermos. Gloria al Señor. Pero el Señor les dice, vengan, hagan un momentico, esperen. Por ese motivo los lleva al desierto, los quiere llevar al desierto. Pero esto nos enseña que muchos hombres y mujeres, predicadores, pastores, deben tener un tiempo de reposo, pero no para irse a vacacionar, no para irse a dormir, sino para reflexionar la forma y la manera en que se está presentando el reino de Dios y su justicia. Juan mismo, cuando bautizaba, llamó al pueblo de Israel generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Y les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hoy en día nos cuesta decirle a la gente, arrepiéntete. Hoy en día nos cuesta a la gente decirle, deja el camino de perversidad, de maldad que estás trazando, que estás llevando, por el cual estás caminando. Y es allí donde los hombres, obreros, líderes de la obra del Señor tienen que levantarse a reflexionar en este tiempo. ¿Sabe por qué? No nos podemos cansar de decirlo. Porque Jesús viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios. Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. Deténgase. Reflexione y medite cómo está haciendo el trabajo para el Señor. Gloria al Señor. Muchos hombres y mujeres de Dios dejan de dormir, dejan de descansar, de compartir con su familia. Jesús ya pagó el precio por la humanidad. Jesús ya venció la maldad. Muchos hombres y mujeres nos ocupamos en ir de aquí a allá, a hacer la obra de Dios, pero no nos conectamos o no estamos conectados con aquel que hace la obra de Dios. Dice la Escritura de que ellos iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Podemos estar haciendo muchas cosas dentro de la obra. Podemos tener la iglesia, la congregación más grande, pero la presencia del Señor no está allí. ¿Sabes por qué?
porque estás haciendo un trabajo en tus fuerzas humanas, para que el hombre mismo te mire de que tú eres el buen pastor, de que tú eres el gran líder, pero la presencia de nuestro Padre Celestial no está. O porque se está haciendo la obra a la manera del corazón de hombre y no a la manera de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, aquel que tuvo y tiene compasión por las almas. Cuando Jesús estaba en este lugar con los discípulos, los llevó para crear un panorama, una estrategia de que ellos abrieran bien los ojos, de que nosotros abriésemos los ojos. Y esto hay que verlo, conocerlo y vivirlo. Y que Dios nos ayude, que el Santo de Israel nos ayude. En el verso 40 del verso 6 dice: y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Gloria al Señor. Mire la forma en que el Señor Jesús entregó el alimento a la multitud. Les dio una instrucción a los discípulos de que les hiciesen recostar por grupos sobre la hierba. ¿Saben por qué? Porque estaban en las manos del buen pastor, de aquel que cuida y vela por sus ovejas. ¿Cuántos hombres y mujeres están teniendo el corazón de Jesús para pastorear la grey de Dios, para apacentar la grey de Dios? Y al cuidar, al apacentar esa grey, debemos tener cuidado qué alimento se le está entregando al pueblo. ¿Qué fundamento, qué doctrina se le está entregando al pueblo? El pueblo de Dios en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos gloriosos, tiempos hermosos, debe saber qué está comiendo y de quién está comiendo. Hasta que el pueblo de Dios, los líderes, los obreros de la grey de Dios, no se organicen, primero, permitiendo la entrada del Espíritu Santo a su corazón, para hacer la obra del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Y seguidamente, si no están organizados, no van a poder entregar la iglesia que el Señor demanda. Debemos tener una organización. Dice que de 100 en 100 y de 50 en 50. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ese 100 y ese 50, ese recostarse, nos habla a nosotros de un acto profético que el Señor Jesús está mostrando a sus discípulos. Más que hacer un milagro, más que un milagro multiplicativo, el Señor le está enseñando a sus discípulos y nos enseña a nosotros cómo es que se debe hacer la obra aquí en la tierra. De que debe haber una organización dentro del pueblo de Dios y hablando a los líderes de la obra del Señor. Primero, hay cosas que tú dices que son imposibles de hacer, porque hay ovejitas que son tercas, porque hay ovejitas que no se sujetan, que no se someten. ¿Dónde está el corazón del pastor que las organiza, que las exhorta, que les amonesta? ¿Dónde está el corazón del pastor que hace de eso imposible algo posible? Prefieren que las ovejas se salgan de la congregación. Prefieren que esa oveja no vuelva o que se vaya para otra antes que dar la vida por ellas. Es necesario organizar este principio en el corazón y la mente de los obreros de Dios. El Señor Jesús está enseñando
en esta agrupación, en estos 100 y en estos 50, a organizar al pueblo, a enderezar al pueblo, a entregarle un alimento. Por eso le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Ustedes, pastores, ustedes, nosotros los predicadores, somos los encargados de darle de comer al pueblo, porque Jesús ya lo hizo todo. Y si nos llamó a nosotros, si nos escogió, es porque hay que saber hacerlo. Entregarle los fundamentos, los cimientos verdaderos al pueblo para que se mantenga firme, para que cuando vengan los problemas, las olas, los vientos contrarios, la gracia de Dios se pueda mantener firme. Y sabemos que vino un viento contrario, una tempestad sobre la tierra, con la pandemia, con el virus, con el aislamiento. ¿Y cuántas ovejas aún en este tiempo no están dispersas, que no han vuelto a la congregación? Y dice, es que no tuvo fe. Pero ¿sabe a quién le reclama el Señor? A los intérpretes de la ley, a los predicadores, porque dice, porque ni entran ni dejan entrar. ¿Sabe por qué? Por estar enseñando la levadura de los fariseos y la levadura de aquel que mató a Juan. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Y de esa levadura nosotros nos debemos de cuidar. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La religiosidad, el legalismo que está oprimiendo, esclavizando, matando al pueblo de Dios. Porque se está haciendo lo que se hace en la política, la corrupción. Los fariseos eran religiosos y Herodes un político. Y la política se ha metido dentro de la casa del pueblo de Dios. Al que más dé, a ese elegimos. Al que más hable, a ese elegimos. Al que más proponga, a ese elegimos. Al que más ofrezca, a ese elegimos. Al que nos traiga propuestas, a ese elegimos. Pero nos ha faltado el discernimiento de ver de que esas propuestas, de lo que traen, de lo que dan, de que lo que están hablando, no viene del reino de Dios, sino que viene de la sabiduría, del intelecto humano. Y la palabra nos dice que la sabiduría humana es terrenal y es diabólica. Porque hemos sacado la presencia del Señor, porque no se ha organizado bajo los fundamentos y los cimientos del reino de Dios, que es el arrepentimiento, que es la fe en Dios, que es la imposición de manos, creer en la resurrección de los muertos, la doctrina de Jesús, lo que Jesús vino a enseñar aquí en la tierra. Y por eso se presentó este panorama de hacer un milagro multiplicativo. Pero es por la necesidad de que la iglesia se multiplique, de que tú como obrero del Señor te multipliques, no a la manera ni a la forma humana, sino a la manera y a la forma del reino de Dios y su justicia. Y sabemos que la justicia divina se cumplió en Jesús con su muerte y su resurrección. Hay muchos hombres y mujeres que nos hace falta y que les hace falta nacer de nuevo. Gloria al Señor. Dice la Escritura que Jesús envió a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan y que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu de Dios. Sabemos que Pedro negó a Jesús. Sabemos que muchos de ellos, aunque estaban con Jesús, aún no habían creído en él como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. Tomás dudó. Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan.
cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ellos? Los estaba regenerando. Los estaba haciendo criaturas nuevas, de que entendieran que las cosas del reino, los negocios del reino de Dios no se hacen a la manera ni con corazón de hombre, sino con el corazón de Dios. Nacer de nuevo. A esto está llamando el Señor a los obreros, pastores, que están cuidando la grey, que están pastoreando una grey, pero que muchos dejaron sus ovejas, pero que muchos las soltaron. Y que aunque muchos predicaron en este tiempo, no estaban en la presencia, sino en una competencia y en una fama, por seguir mostrando un ministerio, pero no por mostrar el corazón de Dios que ama la humanidad. Jesús, cuando hacía un milagro, se escondía, porque aún no era su tiempo, porque era la necesidad de seguir trabajando, y aún trabaja el Señor. Pero muchos están haciendo un milagro y saltan y dan voces. Muchos están haciendo prodigios, y no digo que sea malo, simplemente que primero hay que tener la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, satisfacer el corazón de aquel que se llama y es el buen pastor, dando los verdaderos fundamentos, los verdaderos cimientos a la iglesia, al pueblo de Dios. De que esa organización que se dé tenga una excelencia, una plenitud en las manos del Señor, porque esa iglesia que tú estás pastoreando es del Señor, no es tuya. La estás administrando. ¿Y cómo cuidas, cómo administras la grey de Dios? Desechando, aborreciendo, permitiendo a Jezabel dominar. Y aún así, cuando Jezabel quiso dominar, el Señor permitió que se guardaran los profetas, y se guardaron en grupos, no para hacer división, sino para preservar el evangelio, la profecía a Jesús de Nazaret. Y este espíritu no puede estar matando, ni permitir que se mate la obra de Dios, que se destruya corazones que portan la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Es necesario soltarnos de la avaricia, del engaño, de la mentira, de la fornicación y del adulterio espiritual. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Santo de Israel. Hermanos, es necesario que así como el Señor vino a hablar a los judíos, también vino a hablar a los gentiles, y hace de todos ellos una sola iglesia. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, que debe de estar organizado con la presencia, con la dirección del Espíritu Santo de Dios, haciendo la obra en excelencia, con plenitud, con gozo, con alegría, no quejándonos ni lamentándonos. Que tengamos siempre la fe a Jesucristo. Él es el ancla, Él es el que nos une al reino de Dios, a los mandatos, a las leyes de Dios. ¿Cuántos panes tenéis?, le dijo a sus discípulos. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron en el pasaje 6, y le dijeron que tenían 5 panes y 2 peces. En el pasaje 8 le hablaron de que tenían 7 panes y algunos pececillos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito su nombre, precioso Jesús.
5 panes y 2 peces. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Aleluya. Jesús es el pan de vida eterna. Jesús quiere alimentar y alimenta el alma, el ser de la humanidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, alimentar el alma, no las emociones, no los propios deseos ni avaricia del corazón de aquellos que van a una congregación o que escuchan una emisora o ven por las redes sociales. No alimentar la carne ni las emociones, ni negocios falsos, ni propuestas falsas. Porque si usted va a la Escritura, Jesús habló a sus discípulos para que predicasen del arrepentimiento. El arrepentimiento. Y si no lo has predicado, es un llamado para que lo hagas con la presencia de Dios en una forma organizada, teniendo los cimientos, los fundamentos verdaderos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos miraron lo que tenían, lo poco que tenían, pero les faltó visión de trabajar para que fuesen más, pero también les faltaba conocer a aquel que era capaz de hacer milagros multiplicativos, de conocerle a él como el Mesías, como el Salvador. Les habló simbólicamente. Les estaba mostrando de que aquel pan quería entregarse, de aquel que venía y que es alimento para el alma, se quería entregar a esas multitudes. Es tan así que esos panes y esos peces, dice, que elevó sus ojos al cielo, los presentó. Estás presentando tú como pastor a tu grey, a esa ovejita que tú llamas descarriada, rebelde, caprichosa, terca, mula. La estás presentando al Señor para que Dios haga un milagro en él. O estás esperando que Dios multiplique los dineros que pueden haber en el alfolí y hacer que las almas y permitir que las almas se pierdan, sabiendo que Jesús viene pronto por su iglesia. Que aunque tiene misericordia, también se manifiesta en ira, porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. Es necesario sacar la corrupción, el monopolio de la iglesia. Jesús lo está hablando, el Señor lo está hablando. No podemos seguir en las mismas, no puedes seguir esclavizando, enseñando doctrina de hombres y hacer que las almas se pierdan. Porque esto el Señor nos lo demandará, nos lo reclamará a nosotros y nos llamará hacedores de maldad. Y eso nos impide la entrada al reino de los cielos. Es hora de empezar a trabajar con lo poco que tienes para que el Señor lo multiplique. Tal vez la oración es poca, tal vez la fe es poca, tal vez el leer la Escritura es poca. Presenta esto ante el trono celestial para que el Señor lo multiplique. Pero muchos están presentando un dinero, una ofrenda, y no es su corazón, es un billete, es una moneda para que Dios produzca un milagro, para que se multiplique el negocio. Y las almas se están perdiendo, porque se vive en adulterio, en fornicación, en mentiras, en engaños, en lascivias, en concupiscencia, en la maldad. Y nos olvidamos de que a las almas hay que llevarlas al arrepentimiento. ¿Qué visión tienes tú dentro de la obra? ¿Estás dispuesto a multiplicar lo poco que tienes en este tiempo, lo poco que te quedó de la pandemia, de la persecución que ha empezado? Y si no te preparaste en esta, ¿cómo vas a hacer para lo venidero? Porque es el inicio. La gracia se manifestó al hacer este milagro. Y la gracia se está manifestando y se quiere manifestar en aquellas multitudes
que están sin pastor y que se mueven sobre la tierra como ovejas sin pastor, porque están en los deleites, en los placeres del mundo y de la carne. Pero lo triste es que el mismo mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y lo triste es que la misma política se ha metido dentro de la iglesia, porque no se está permitiendo que la política, el gobierno de Jesús se establezca dentro de las congregaciones, dentro del corazón de aquel que dice: yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy líder, yo soy obrero. Esto llegó a tal punto de que el Señor nos dijo y les dijo a sus discípulos: orad para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Qué clase de obrero eres? ¿Qué clase de servidor eres? ¿Estás viendo las multitudes con la compasión que Jesús los miró? De que estaban perdidos, de que tenían hambre. Porque esta multitud se acercó a Jesús y a sus discípulos. ¿Sabían ellos que alguien por allí iba a ver con peces, con pan? Se acercaban a escuchar. Aunque muchos de ellos se acercaron y escuchaban, luego lo crucificaron, lo pidieron para crucifixión. No podemos seguir crucificando a Jesús, no podemos seguir clavándole los clavos a Jesús en las manos y en los pies. No podemos seguir colocándole la corona de espinas a Jesús sobre su cabeza. No podemos seguir lanzando el costado sobre Jesús, lanzando esa espada sobre el costado de Jesús. No podemos seguir, porque esa obra ya fue hecha. Tenemos es que arrepentirnos, cambiar la mentalidad, la visión, tener el enfoque del reino de los cielos, enfocarnos en la obra de Dios y su justicia. Y que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos guíe a cumplir su propósito en este y en todo tiempo. Porque Dios es bueno y tiene misericordia, pero es necesario que nos arrepintamos de cómo estamos trabajando en la obra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Es necesario vivir por la fe. Hacer el trabajo con fe. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo que no llevaran nada, que Él sería su sustento. Les pidió en un principio que llevaran algo, un elemento. Y sabemos que cuando David se presentó a batallar contra Goliat, llevó 5 piedras y la guardó en su alforja, en la bolsa pastoral. Y que de esas 5 piedras sacó una piedra y enfrentó al gigante y mató al gigante. Basta una palabra con que tú la tomes de entre todas las que el Padre te ha entregado, a ti como pastor, como obrero de la obra de Dios, para que te levantes y para que derribes el gigante que te está oprimiendo y que te está esclavizando y que está haciendo que mates, que asesines al pueblo de Dios. Basta una palabra. La autoridad está en esa palabra que Dios te entregó, para que no sigamos y no se siga destruyendo, matando las ovejas, destruyendo las ovejas. Es necesario ir a rescatar una oveja perniquebrada. Que Dios te bendiga y que Dios se complazca, porque tienes un corazón de pastor y no un corazón avaro y no un corazón engañador. Que Dios, el Padre Santo, nos ayude y nos bendiga.